Yo citaría mi intervención, o iniciaría, primero que nada, pues señalando el rotundo éxito que se vivió el 5 de junio pasado en las elecciones de 6 estados de la República, ¿no? En el caso de Durango, de Quintana Roo, de Hidalgo, de Tamaulipas, de Oaxaca, de Aguascalientes. Creo que México entero fue testigo de una jornada electoral en esas 6 entidades de manera impecable, ¿no? Todos nosotros, los que estábamos aquí, íbamos siguiendo a través de redes sociales, a través del internet, pues el momento a momento, cómo se iban desarrollando estas jornada electoral, y me parece que desde el inicio fue contundente con la instalación de las casillas, posteriormente la votación que se llevó a cabo en cada uno de los estados por parte de la ciudadanía. Por supuesto, ante los cierres de casilla, el traslado de la paquetería electoral a los respectivos consejos municipales y distritales y, por supuesto, pues los resultados. El mismo domingo a las 9 de la noche, un poquito más, ya teníamos conciencia, todo México, de quién serían los gobernantes en esas entidades federativas. Resultados a través de un conteo rápido que fueron confirmándose a través del programa de resultados preliminares de esos estados. Y como bien lo comentaba Roberto, prácticamente el 100% de las actas computadas en estos ejercicios estadísticos, ¿no?, de captura de datos, situación que además fue confirmada el miércoles siguiente con los cómputos municipales, después distritales y por supuesto estatales, ¿no? Ya han sido expedidas incluso las constancias. Pero además vimos una jornada pacífica en donde los resultados por parte de los actores políticos han sido aceptados en su generalidad. Digo, como siempre, hay espacios que serán objeto de estudio por parte de los tribunales electorales, pero en gran medida, y yo diría en lo general, creo que han sido aceptados y valorados estos resultados electorales. Sin embargo, a pesar de este éxito, hay que ser franco, mucha gente todavía se cuestiona la importancia de los institutos electorales de las entidades federativas, ¿no? La verdad, de repente sé que se llama OPLE porque así lo establecieron por parte de los legisladores. A mí en lo personal casi no me gusta utilizar esa denominación. Prefiero llamarlos institutos electorales de los estados. Pero volvemos a la cuestión. Mucha gente se vuelve a preguntar si este éxito o esta normalidad vale la pena la conservación de esos institutos, ¿no? Del propio Instituto Nacional, pues se comenta una posible reestructuración, quiere decir, de los institutos electorales estatales, ¿no? Y yo incluso pondría un ejemplo. El día domingo platicaba con mi hija precisamente del tema de las elecciones y me decía, bueno, pues todo se ve muy bonito, todo se ve muy bien, se organizó de manera clara. Yo le decía, bueno, se empieza a normalizar, ¿no?, que después de una jornada electoral se instalaron perfectamente las casillas, hubieron boletas para los ciudadanos, votaron de manera directa, secreta, cumpliendo los presupuestos que fijan las leyes, se contaron los votos, se determinaron a los ganadores y empieza a normalizarse esta situación en el país, afortunadamente. Pero yo le comentaba precisamente a mi hija, decía, pero ¿esto crees que siempre ha sido así? Entonces, la pregunta es clara, ¿no? Cuando empezamos a normalizar, y qué bueno, la verdad que sí se lleven a cabo las elecciones en México, pero nos recorremos 10, 15, 20 años de historia hacia atrás. Y creo que las nuevas generaciones no vivieron estas etapas donde las elecciones no eran como las del domingo del 5 de junio, ¿no? Eran elecciones conflictivas, donde los órganos oficialistas pretendían entrometerse en la organización electoral. Y yo pondría un ejemplo precisamente en que escuchaba la lectura de mi síntesis curricular. Yo precisamente ingresé a la función electoral en el año 2001
En medio de un suceso en el estado de Yucatán, más que turbulento, precisamente se estaba dando la intromisión por parte del Poder Legislativo y por parte del Poder Ejecutivo estatal para controlar la designación de los consejeros electorales en ese momento, ¿no? Algo que fue conocido en Yucatán y creo que en el país mismo como el desacato por parte de una autoridad, ¿no? Y puso incluso, yo recuerdo que el Poder Ejecutivo incluso había bloqueado a través de hordas de un partido político, lo podemos decir ya después de 20 años con toda claridad, del Partido Revolucionario Institucional, habían bloqueado el Consejo Electoral del Estado a efecto de impedir que ciudadanos insaculados por parte del Tribunal Electoral ante el desacato del Poder Legislativo pudieran asumir la función como consejeros electorales. El propio gobernador había generado mítines en el Paseo de Montejo, si lo conocen Mérida, identificarán esa avenida emblemática de la ciudad, donde más de 100,000 personas habían acudido a respaldar la postura del Poder Ejecutivo Estatal a efecto de no cumplir una determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral Federal en ese entonces. Al final de cuentas, la cordura, la sensatez prevaleció, se cumplió la determinación, se instaló un instituto electoral del Estado y a partir de ahí, me parece, cuando menos en Yucatán, empieza una construcción clara de la institución electoral. ¿Y qué pasó? A 3 años después, bueno, en esa misma elección precisamente, se da por primera vez la alternancia en el cargo de gobernador del Estado, en el Estado de Yucatán. 3 años después, se consolida, el propio gobernador se postula como candidato, exgobernador en ese momento, como candidato a la alcaldía, y pues al final de cuentas la ciudadanía se expresa y manifiesta pues, que no fue electo él como alcalde. Pero bueno, ese es un tema de circunstancia de los electores. El punto es que ante esa derrota, el propio exgobernador, el candidato a presidente municipal, vuelve a tomar el Consejo Municipal Electoral y lo vuelve a bloquear e impedir que los consejeros municipales en ese momento puedan ejercer su trabajo. Y sin embargo, se cumplió el trabajo de manera profesional, de manera independiente, de manera imparcial, y se contabilizaron todas las actas electorales que fueron redactadas por los ciudadanos en las mesas directivas de casilla. Entonces, cuando uno se pregunta si los institutos electorales son importantes, por supuesto que son importantes, ¿no? Han sido verdaderamente una resistencia para que el poder político institucionalizado controle y organice a conveniencia las elecciones. Hoy por hoy, los ciudadanos creo que tienen confianza, ¿no?, en que las elecciones y que su voto es respetado, que su voto cuenta, que su voto vale y sobre todo que su voto decide, lo que hace 15, 20 años creo que no había la seguridad por parte de la ciudadanía de que su voto valiera para algo, ¿no?, o decidiera quién iba a ser sus gobernantes. Incluso, vamos a ser sinceros, en muchas ocasiones pues ya dábamos por sentado, ¿no?, al elegir al candidato de un partido político en específico, quién iba a ser el presidente de la República o el gobernador en cierto estado. Es decir, pues era, la historia lo marca así, era el partido hegemónico que prácticamente decidía todas las circunstancias electorales. Creo que Miguel ha planteado esta parte histórica, cómo ha evolucionado las propias leyes, las reglas electorales y, por supuesto, el funcionamiento de los institutos electorales. Entonces, yo plantearía que es importante que la ciudadanía, que las nuevas generaciones
conozcan plenamente el funcionamiento de los soples. Platicaba con Paula la semana pasada, me parece, y caíamos en una cuestión, porque muchos se preguntan incluso qué hace un instituto electoral fuera de un proceso electoral. Digo, la esencia misma del instituto es organizar elecciones, ¿no? Que la gente pueda votar y pueda hacer respetado su voto. Pero también la propia Constitución, la Ley General y seguramente las constituciones de todos los estados establecen otra función, que el Instituto Electoral pues tendría que participar en el fortalecimiento de la cultura democrática en sus respectivos estados. Y me parece que esa función es vital para la construcción de ciudadanía de México, ¿no? Me parece, y he estado checando, bueno, a mí me toca en el Instituto Electoral del Estado de Yucatán presidir precisamente la Comisión de Educación Cívica, y hemos hecho un comparativo de los programas educativos que tienen prácticamente las 32 entidades. Y creo que prácticamente traemos un símil de programas abocados para infantes, abocados para adolescentes, para jóvenes de bachillerato, para adultos, para indígenas, para la diversidad sexual. En fin, me parece que esa tarea es más que trascendente porque nos permite la construcción de ciudadanos reflexivos, inteligentes, que piensen y valoren cuando acudan a votar, ¿no? Y precisamente algo platicábamos precisamente hace unos días, que la decisión no se tome desde la ignorancia, ¿no? Entonces, el construir ciudadanos, el aportar en la construcción de ciudadanía, me parece que es un tema súper valioso por parte de los institutos electorales. Ya culminaría diciendo que es importante visibilizar las acciones de los soples, hacer que la ciudadanía se dé cuenta. De repente, me parece que el sistema nacional, si algunos detalles se pueden fijar y a veces es válido expresarlos de manera pública y clara, pues es precisamente eso, que el propio sistema de repente invisibiliza a los institutos electorales estatales. Y le voy a poner un ejemplo, no es crítica, es constructiva. En el trayecto que venía precisamente a Guadalajara, del taxi, del Instituto Electoral hacia el aeropuerto de Mérida, escuchaba un anuncio del Instituto Nacional Electoral en donde decía: organizamos las elecciones federales y estatales. No señalaba que se coordina con los institutos electorales de los estados en la organización de los procesos electorales de los estados. Me parece que es importante visibilizar, resaltar la importancia y dejar muy en claro que tenemos funciones muy específicas como institutos electorales estatales, amén de la coordinación que por supuesto la hacemos con mucho gusto y cumpliendo nuestras facultades y nuestras responsabilidades con el Instituto Nacional Electoral. Me parece que hay que resaltar, como bien se ha dicho en la mesa, el federalismo, no caer en juegos y es importante en el tema de la educación cívica. Hoy incluso se comenta de algunos temas federalistas cuando en realidad pues se pretende centralizar, ¿no?, la función electoral. Y me parece que es atinado lo que han mencionado, que muchas de las acciones que hoy transitan en el escenario nacional en la organización de las elecciones parte precisamente desde los institutos electorales estatales y desde la sociedad, desde lo local. Y voy a poner un ejemplo ya para finalizar. En el tema de las candidaturas independientes, precisamente fue Yucatán el que generó la primera dinámica, incluso un candidato electo antes de la reforma federal de manera independiente. Me parece que es loable este tipo de foros, me parece que se debe hacer de manera más continua. Reitero mi felicitación a la presidenta del Instituto Electoral Estatal. Creo que es muy importante lo que hoy se empieza a generar
Y bueno, por supuesto, mi agradecimiento a todos los panelistas y por supuesto a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.